Una iglesia bíblica tiene la responsabilidad de enseñar todo el consejo de Dios, no solamente aquello que desee. Y quiero, antes de entrarme en el tema, que yo he venido aquí no como alguien experto en esto, ¿eh? O sea, de hecho el estudio de este tema me ha servido bastante y me ha traído luz a aquellas áreas de mi vida en las cuales debo de mejorar. Espero que sea un consuelo para ustedes también, y hermanas, que sea también un motivo de gracia hacia sus maridos, Bien, hermanos, la doctrina del hombre como cabeza en el hogar está claramente expresada en toda la Escritura. Y lo primero que quiero que quede claro es decirles que la Escritura nos muestra esta doctrina del hombre como cabeza en el hogar. La Biblia nos muestra que hombres y mujeres son espiritualmente iguales delante de Dios. Y no vayamos a confundirnos. Gálatas 3:28, alguien que lo pueda leer, por favor. Hombres y mujeres son espiritualmente iguales ante Dios. Gálatas 3:28. ¿Qué dice? No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Bien, ya no hay hombre y mujer, porque todos en Cristo somos ahora ¿qué? Uno en Cristo Jesús. Hombres y mujeres son espiritualmente iguales ante Dios, ambos gozan de los mismos privilegios espirituales de manera igualitaria, todos estamos unidos a Cristo de la misma forma, y no hay una ciudadanía de segunda clase dentro del reino de Dios. Todos somos iguales en cuanto a nuestra relación con nuestro Señor. Así es que los hombres no son espiritualmente superiores a las mujeres. No estamos hablando de eso. Ser cabeza del hogar no significa que el hombre es espiritualmente superior a la mujer en el hogar. Entonces, espero que no se confunda con eso, y que no haya en nosotros un sentido de superioridad espiritual. Delante de Dios, hombres y mujeres somos iguales, porque somos uno en Cristo. Pero la Biblia, hermanos, también la Biblia también asigna al hombre como cabeza de la familia. Aunque somos iguales delante de Dios y en cuanto a nuestra relación con Él, la Biblia asigna al hombre una posición de guía, de líder en la familia. Efesios 5:23. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Efesios 5:23. ¿Quién lo tiene? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así es. ¿Alguien que lo pueda leer en voz fuerte y varonil? Hombres. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Como parte de esta doctrina bíblica, nosotros vemos que nuestro Dios asigna al hombre una posición dentro de la familia como cabeza. Los hombres, por lo general, como regla general, son más fuertes físicamente. Primera de Pedro 3:7, ahorita lo vamos a ver, pero si quiere ir ahí de una vez, nos dice que Pedro se refiere a la esposa, la Escritura se refiere a la esposa como vaso más frágil. Por regla general, los hombres son más fuertes físicamente. Los hombres son responsables de proveer y proteger a su familia, y eso es parte del liderazgo que debe de estar ejerciendo en su hogar. Entonces tenemos claro que ante Dios somos iguales, pero la Biblia asigna dentro de su orden en la familia a uno como cabeza, como guía, como líder, como responsable de todas las cosas que vimos al principio, por lo menos de esas 12 responsabilidades que él tiene ante Dios por ser cabeza de la familia. Así es que de este principio de ver al hombre como cabeza del hogar se desprenden los siguientes 10 responsabilidades. Es decir, dentro de ser guía, dentro de ser líder, se desarrollan todos los deberes que él tiene delante de Dios.
Bien, hermanos, servir como cabeza de familia implica el liderazgo espiritual de su familia. Josué 24:15. Josué 24:15, un pasaje muy conocido, que decía, que dice Josué 24:15. No, Creo que está mal. a ver, bueno, me voy para atrás. Ok, está mal. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos sois a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos a cuya tierra habitáis. Pero dice, pero yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Jehová. A Jehová. Este pasaje nos habla de una cabeza que se hizo responsable de su casa, de la vida espiritual de su casa, de su hogar, y bajo la guía de Josué, él determina que su hogar será un hogar ¿qué? Un hogar bíblico. Un hogar que va a servir a Dios, que va a obedecer a Dios, y esa es la responsabilidad que tiene el hombre de ser guía espiritual de su familia. Así es que, hermanos, ser cabeza significa indudablemente de que algo está por encima de algo. Eso no lo podemos evitar. Aunque suene incómodo, el término de ser cabeza nos habla de algo que está encima de otra cosa, que está por arriba de otra cosa, pero dentro de un cierto orden de pertenencia. Porque el pasaje que leímos en Pedro, si quiere vamos a Pedro. ¿O no lo hemos leído Pedro todavía? A ver. Primera de Pedro 3, ¿qué? Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y también Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El término de ser cabeza, hermanos, nos está hablando no solamente de que está por encima, pero también nos está hablando de una dependencia. Es decir, la cabeza está por encima, pero no está separada del cuerpo. Así es como nosotros entendemos que el ser cabeza en el hogar no significa solamente estar encima, sino hay una codependencia, hay una relación de vida en el hogar, en el matrimonio. Cuando el padre está haciendo su labor como cabeza de la iglesia, no es aquel mandamás, sino es aquel que está en una relación íntima con su esposa, en una relación íntima con sus hijos. Así como dice la Escritura, así como Cristo es cabeza de todo varón. La Biblia dice que el hombre es cabeza de su hogar, así como Cristo es cabeza del varón. Es decir, hay una codependencia. Estamos hablando de un orden, hermanos. Entonces, el ser cabeza debe de estar dentro del ámbito de la gracia, hermanos. Para alcanzar este deber cristiano, de ser ese líder espiritual en la familia, se necesita la gracia. Se necesita gracia. ¿Y cuál es la gracia que necesitamos? Bueno, la Biblia nos compara este deber como el de Cristo, ¿verdad? Amar a nuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia. Maridos, ustedes son cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza del varón. Estamos hablando de gracia, de misericordia, y nos está poniendo el evangelio por delante siempre la Escritura. Así es que lo debemos de hacer a la manera de Cristo, como aquel que vino a ser servido y no a servir, ¿verdad? Ahora, hermanos, cuando Cristo vino a servir a este mundo, ¿a quién el Señor mostró con quién el Señor mostró un especial cuidado? ¿Con quién? No, fue con los hombres.
Él tomó 12 varones y les sirvió. Fueron 12 varones a los que Cristo les lavó los pies. Cristo vino y a 12 hombres Él mostró un cuidado y una atención especial. Ahora Cristo espera que los hombres muestren eso mismo que Él mostró sobre esos 12 hombres a sus mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia. Y cuando vemos a Cristo amando a la iglesia, y vemos a Cristo amando a 12 hombres. Amando a 12 hombres, ese círculo íntimo era hombres. Es decir, que Cristo tuvo atención especial en el cuidado a 12 varones. Ahora la Escritura nos dice que de esa misma manera, los hombres de Dios deben de amar a su esposa. Deben de ser cabeza como de su esposa. Cristo era el maestro, ¿no? Cristo era el líder de esos 12 hombres. ¿Y qué liderazgo ejerció Cristo sobre esos 12 hombres? De servicio, de entrega, de humildad absoluta, de cuidado en todas las áreas. Cristo tuvo cuidado en las áreas espirituales, pero también en las emocionales, en las físicas, ¿verdad? De sus discípulos, los cuidó. Los cuidó como si fueran su esposa. ¿Por qué? Porque ellos serían su esposa. Ellos serían la iglesia. Y Él mostró ese cuidado hacia estos hombres. Ahora, la Escritura nos insta a que el varón cuide de esa misma forma a su hogar, a su esposa. Esa es la manera en que la Escritura espera que el hombre sea cabeza de su hogar. Así como Dios, dice también, es la cabeza de Cristo. Bueno, aquí hay un tema muy interesante que nos muestra que como Cristo y Dios son de la misma esencia, ¿verdad? Son de la misma esencia. Dios es cabeza de Cristo, es decir, el Padre es cabeza de Cristo. Ambos tienen una relación íntima, profunda. Así de esa misma manera espera que nosotros tengamos esa relación con nuestras esposas, con nuestro hogar. Una relación tan profunda, tan íntima. Estamos hablando de una relación íntima, de amor, dentro del hogar. Así es que ser cabeza implica esto, hermanos. Cuando la Biblia nos da esta luz. Un hombre y su mujer, un hombre y su familia deben de ser como uno solo. Así como Cristo y Dios son uno solo. Son uno solo. Bien, hermanos. Amar, dijimos que vamos a ver este punto. Es responsabilidad del hombre amar, comprender y honrar a su esposa. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas como sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermanos, ¿qué le dice la Biblia al esposo de cómo debe de ser en su hogar? Bueno, estos textos, además tenemos Colosenses capítulo 3, nos dan mucha luz acerca de cómo Dios espera que el hombre se dirija en su hogar. Primero nos dice que debe de amar a su esposa. Así es que, hermanos, no quiero que veamos esto como un conjunto de reglas solamente, porque se puede volver demasiado pesado. Son un conjunto de reglas, pero debemos de verlo de una manera distinta, es decir, no de una manera legalista. Espero que podamos ver a través de estos estudios una manera, una forma de gracia que Dios tiene para que usted sea de bendición para su familia, para su esposa. Que estos mandamientos tienen el poder de Dios para transformar su hogar. Que usted vea estos mandamientos como una oportunidad para bendecir a su esposa y a sus hijos. Bien, hermanos, cuando el hombre ama a su esposa, lo primero que quiero que usted vea es esto. Cuando el hombre ama a su esposa, le da a ella el mayor sentido de seguridad. Así es que hay 4 cosas acerca de
el amor que usted debe de tener por su esposa. Debemos tener un amor auténtico. Amor auténtico, ¿qué es eso? Si definimos el amor, bueno, algunos me van a citar un pasaje de la Biblia, ¿verdad? Pero si definimos el amor de una manera más sincera es difícil, ¿verdad? Debemos amar verdaderamente a nuestras esposas, hermanos. Amarlas tal cual son, como dice la Escritura, como Cristo amó a la iglesia, según Efesios 5:25. Amarlas como ellas son, así como Él nos amó a nosotros. Y dice Efesios 5, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificada del lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Dice la Escritura que el Señor amó a la iglesia, ¿para qué? Para santificarla. Y nos está hablando que el amor de Cristo para con su iglesia fue cuando su iglesia estaba en impureza, estaba inmunda. Ese es el amor que se le pide al esposo que tenga sobre su esposa. Tengo una noticia que darles, hermanos que están aquí. Sus mujeres, bueno, lo voy a decir de otra manera. Usted se casó con una mujer pecadora. ¿Ya se dio cuenta? La palabra dice, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, para santificarla. Para santificarla. Porque el estado en el que ella estaba no era un estado ideal. Lo que pasa es que en el noviazgo nos creamos una idea de que es la mujer perfecta, que es una santa que no peca. Pero poco tiempo después nos damos cuenta de la realidad, que es un ser humano, que es una mujer, que es cristiana y que tiene luchas con el pecado. Y ahí la Escritura nos ordena amarla con ese verdadero amor, que es amar lo que es imperfecto. Amar lo que necesita ser santificado. Amarla con amor sacrificial. ¿Qué es el verdadero amor? Bueno, tenemos que amar sacrificialmente. Dice el pasaje que leímos, que Cristo se entregó a sí mismo por ella. Lo mismo que decíamos con las hermanas, el verdadero amor tiene que ver con una gran determinación, tiene que ver con determinarse a amar, así como Cristo se determinó a amarnos e ir a la cruz. De esta misma manera se le pide al varón que ame de una manera sacrificial, no dar un amor, bueno, sí se lo merece, si hizo bien las labores del hogar, si contestó adecuadamente, si me trató adecuadamente, entonces yo le voy a amar. No es el amor bíblico. El amor, el verdadero amor es sacrificial, así como Cristo se entregó por ella. El verdadero amor, hermanos, tiene el objetivo que su esposa llegue a ser todo lo que ella pueda llegar a ser como una hija de Dios. Usted como hombre tiene que tener eso como meta, como propósito. Así como Cristo se entregó por nosotros para que nosotros llegásemos a ser ¿qué? Santos y sin mancha, y un día estar delante de la presencia de nuestro Señor y nuestro Dios y disfrutar de esa perfecta comunión, ¿verdad?, con Él por la eternidad. Cristo fue a la cruz y mostró amor, ni siquiera por lo que somos hoy, hermanos, sino por lo que llegaremos a ser.
Porque aún todavía hay pecado. Él vio el trabajo terminado, el propósito eterno, lo que había allá en la cruz y más allá de la cruz, y se entregó en amor por nosotros. De esa manera, usted debe de ver a su esposa y dar ese amor para que ella llegue a ser todo lo que ella pueda llegar a ser como una hija de Dios. Amarla con amor incondicional. Por eso dice, como a sus propios cuerpos. ¿Cómo? Bueno, y ahí nos da la idea del cuidado y de sustentarlo, ¿verdad? Cuidándolo y sustentándolo. ¿Qué significa cuando decimos, hermanos, te amo? Es una palabra ya tan devaluada, ¿verdad? ¿Qué significa decir te amo? ¿Qué significa el amor? El amor, hermanos, es una de esas palabras peor usadas en el mundo hoy en día. Algunas personas dicen te amo cuando en realidad lo que deben decir es te quiero, te deseo, te codicio, me gustas mucho, te necesito. Tú satisfaces todo lo que quiero. Eso no es amor. En vez de usar una de estas frases, decimos te amo. De una manera tan fácil, pero eso no es amor. Te quiero, te deseo, te codicio, me gustas mucho, te necesito, tú satisfaces todo lo que quiero. Está hablando de un amor por ti mismo, hombre. No está hablando de un amor hacia tu esposa. El hombre es responsable de proveer el amor a su esposa. A él se le ordena amar. Y Dios nos ha dado el poder para hacer que ese amor que sea metido en ella, hasta lo más íntimo en ella. ¿Se podrá hacer eso? Sí. Sí se puede. Que ella se sepa amada verdaderamente, mucho más allá de los te quiero, te deseo, te codicio, te necesito, tú me satisfaces. Usted tiene el poder para que ella sepa y se sepa verdaderamente amada. Hermanos, debemos tener amor auténtico por nuestras esposas. Dije 4 cosas acerca del amor, ¿verdad? Segunda, debemos darles el mayor sentido de intimidad. Primero de Pedro 3:7. Son los pasajes que estamos estudiando, Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Vamos a detenernos ahí. Vivid con ellas. Maridos, vivid con ellas. ¿Qué significa vivid con ellas? Estuve estudiando un poco qué significa vivir con ellas esta frase. Lo que está diciendo ahí el apóstol Pedro es que el hombre debe formar un hogar dentro del hogar. Formar un hogar no es tener una casa, no es tener un techo. El mandato es vivir con ellas. Formar un verdadero hogar, que no tiene que ver con las cosas físicas, sino que tiene que ver con algo íntimo, de una relación que usted tenga con su esposa. Es la responsabilidad del hombre de ser el compañero, de ser ese amigo íntimo que su esposa tiene. Está hablando de una unión, está hablando de intimidad dentro de la casa. Maridos, vivid con ellas. Pero yo vivo con mi esposa. Porque llegas a dormir, porque llegas a casa después de las 7. Ahora entendí yo algo. Esto me pegó duro. ¿Qué significa vivir con tu esposa? Es algo más profundo que simplemente estar presente algunas horas en tu hogar. Y este es un mandato que Dios te da. Tú tienes que aprender a vivir con tu esposa, a vivir en tu casa. Usted puede sentir en su esposa
Y ella debe de sentir en usted ese sentido de intimidad en el hogar. Quiero hacerle una pregunta. Su esposa sabe que es su hogar, el lugar donde usted llega y ambos llegan a refugiarse de las presiones cotidianas del mundo. Es ese hogar donde usted llega y dice, qué bien me siento aquí. Si no hay eso en el hogar, usted, el hombre, es muy fácil que puede decir, no, eso para mí es, verdaderamente eso es lo que yo siento. Pero la pregunta es, ¿su esposa lo siente? Porque ella pasa mucho tiempo ahí, en una casa. Su esposa siente su hogar, ese lugar de intimidad, de descanso. Cuando ambos llegan, cuando ambos están juntos por las tardes o el tiempo que están juntos, su esposa siente ese tiempo como ese tiempo de descanso y de refugio. La Escritura nos dice, maridos tienen que vivir con sus esposas. Cito algo que encontré que es el matrimonio. El matrimonio es esposos y esposas que comparten experiencias gozosas y aterradoras. Comparten el hastío y el éxtasis. Les es dado un hijo. Se paran lado a lado junto a la cama. Celebran juntos sus primeros pasos. Luego él se enferma, luego el niño se enferma tratando de respirar, y el mismo terror en los padres los oprime a ambos, y su oración unida se eleva a Dios. Si uno de ellos se enferma, el otro hace el trabajo de ambos. Si llega el desempleo, aprenden a economizar y descubren maneras de lidiar juntos con la situación. Esposos y esposa no solo comparten el pasado, sino también el futuro, los planes, esperanzas y las ansiedades comunes de no saber el porvenir. Dios los tiene a ambos en sus manos. Tal es la intimidad del hogar. Si es que el hogar implica mucho, hermanos. Implica mucho. Esa intimidad implica mucho. Tenemos un mandato, hermanos, entonces, a tener unidad, compañerismo, tener intimidad. Eso es vivir con su esposa. Ahora, ¿qué es lo que comparten en común? Tristemente, si les pregunto, algunos matrimonios, muchos matrimonios pueden responder, no, tenemos tanto en común. ¿Y qué es tanto en común? Tenemos hijos. ¿Y qué más? Y tenemos una casa, ¿no? Pero normalmente tenemos hijos. Pero un día esos hijos se van a ir, ¿verdad, hermano Margarito? Un día se van a ir. Tiene hijos grandes, hermano Lourdes, un día se van a ir, los que tienen hijos grandes. ¿Y qué va a quedar en el matrimonio? ¿Qué es lo que va a quedar? Si eso es lo único que tienen en común, hermanos, ¿qué va a quedar? Si es que tenemos un llamado a vivir con ellas, hermanos, a compartir la esperanza, los sueños, los temores, los fracasos, a tener ese tipo de intimidad. Nosotros hemos tenido, yo y mi esposa hemos tenido tantos fracasos. O sea, creo que somos expertos en fracaso. Pero hemos fracasado en tantas áreas, hemos tenido pérdidas materiales, hemos sufrido daños emocionales, hemos fracasado espiritualmente en algunos momentos de nuestra vida, en lo que hemos caminado juntos, y el resultado de esos momentos de fracaso, hermanos, yo he visto que ha resultado en unirnos más. Así es que el Señor espera que caminemos juntos, hermanos, y que aprendamos a vivir con nuestras esposas. Esto de la unión, del compañerismo, de la intimidad, es hermoso para ambos. Desgraciadamente hay hombres que parece que nunca lo van a aprender. Y esto es una realidad. Esto es tan hermoso y tan valioso dentro de un hogar, pero hay hombres que nunca van a entender esto.
Espero que el Señor nos dé la gracia y que aprendamos esto. Aprendamos esto. Se dice de un matrimonio que cumplió 50 años de casados, ya unos ancianos, hicieron sus bodas de plata, son de plata, 50 años, de oro, cumplieron sus bodas de oro y sus hijos hicieron una celebración, estos ancianos, a sus padres, queriendo honrarlos, y entre todos los hijos deciden hacerle un regalo muy especial a sus padres, una cita con el psiquiatra. Y bueno, ellos decidieron regalarles esto a sus padres, a estos viejitos, pero ellos, bueno, discutieron tanto quién era el que los iba a llevar a la cita con el psiquiatra. Luego discutieron quién se iba a sentar en el lugar en el auto. Finalmente ellos llegaron al consultorio, entraron al consultorio con el psiquiatra, un joven psiquiatra que tenía pocos años de carrera, y por 15 minutos estuvieron discutiendo quién era el que iba a contar los problemas al psiquiatra, y estaban peleando frente al psiquiatra, y hasta que finalmente el psiquiatra, después de verlos pelear por muchos minutos, se levanta decidido de su silla, se acerca a la anciana, la toma en sus brazos, le da un abrazo y le da un beso estilo Hollywood. Y le dice: bien, abuelo, le dice, esto es lo que tú debes hacer por lo menos 3 veces a la semana. El abuelo le dice: ¿le parece bien si se la traigo el lunes, miércoles y viernes? Hay hombres que nunca van a entender la necesidad que tiene su esposa. Nunca van a entender las necesidades de su esposa. Y este es un chiste, pero te puedes reír. Pero ¿cuántas parejas de años y años de casados están peleándose por cuánta cosa? Y lo que necesita la mujer es que su esposo descubra cuáles son sus verdaderas necesidades. Bien, me quedan 8 minutos. Ahora sí, agárrense en las sillas. No es cierto. Cuando un esposo ama a su esposa, le va a dar a ella el mayor sentido de identidad. De identidad. Ya vimos intimidad, ahora vamos a ver identidad. Vosotros, maridos, vivid con ella sabiamente, dice el texto. Sabiamente. ¿Qué significa eso? Cuando un esposo ama a su esposa, ella sentirá que se interesa por ella como una persona. Ay, pues, qué raro suena eso. Pregúntele a su esposa si entiende. ¿Usted, hermanas, entienden eso? ¿Entienden eso? Que es la necesidad de sentirse una persona. ¿Ustedes entienden eso, hermanas? Ellas sí entienden. Hermanos, su esposa tiene la necesidad de sentirse una persona. Y dice la Escritura que debemos de vivir con ella sabiamente. No solamente como un amante, no solamente como una ama de casa, no solamente como la madre de los hijos, sino como una persona. Vivir con ella sabiamente significa que usted debe vivir con esa mujer con un deseo tremendo de conocerla, de entenderla como una persona. Vamos a cumplir 14 años de casados y yo todavía me sorprendo. Cuando usted se acerca a su mujer, se va a dar cuenta cuántas cosas usted no sabe de esa mujer. Y eso es tarea de toda la vida. Significa que usted tiene que esa tarea de descubrir a su esposa. Hay una infinidad de cosas que usted desconoce dentro de su mujer. Vivir con ella sabiamente, así es que necesita usted esa sabiduría para estar viviendo con ella, no solamente cerca de ella, sino descubriéndole a ella, descubriendo su corazón. Usted tiene que tener ese interés verdadero del corazón de saber todo lo que usted pueda saber sobre de ella. Y créame, eso es posible después de muchos años de casados. Es descubrir sus deseos, es descubrir sus temores, sus pasiones, y eso cada
Cada noche usted puede descubrir eso. Cada noche. Si usted se toma 10 minutos, usted puede descubrir qué hay dentro de esa mujer que Dios le ha dado. Cuando un esposo ama a su esposa, debemos darles el mayor sentido de espiritualidad. Y con esto termino. Maridos, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La Biblia es clara en definir a la mujer como un vaso más frágil, y no se molesten, hermanas, sabemos que ningún hombre puede ir al hospital y tener un bebé, y en eso tienen todo el crédito, pero la Biblia les da este adjetivo a ustedes como la persona dentro del matrimonio con más fragilidad. Dice que el hombre es el dirigente de esa relación. Cuando la Biblia dice que el hombre es la cabeza y que usted es alguien muy delicado, está hablando de que el hombre tiene que cuidar a esa persona como algo muy frágil que requiere cuidado. Así es que cuando vemos que el hombre es cabeza, que es el líder, que tiene esa fortaleza, y que la mujer es frágil, nos está hablando de lo mismo, de ese orden que hay. Así es que usted, hermano, tiene que cuidar a su esposa, tiene que tener cuidado de ella. No solamente ver esa posición de liderazgo como de privilegio, sino como de una gran responsabilidad de cuidar que ese vaso no se quiebre. Hermanas, ustedes tienen algunos vasos que cuidan mucho, o alguna taza que sea su preferida y que esta no se me vaya a quebrar? Hace unos días mi esposa tiene una taza que le gusta mucho, su taza, y yo le quebré esa taza. Hermanos, amor, ¿cómo quebré esa taza? Fue un accidente, pero ¿cómo? La estaba lavando, hermanos, estaba lavando los trastes, y ahí entre tantos trastes que había se movió y se despostilló la orillita, y pues dije, no, pues ya no sirve, dije, y la agarré, la tomé y la tiré a la basura. Ya pasó eso, y dije, no se va a dar cuenta. No se va a dar cuenta. Y bueno, pasaron unas horas y ya comimos y todo, y después busco un vaso para tomar agua, abro donde están los vasos y aparece la taza. La sacó de la basura y puso la taza en su lugar. Amor, pero está quebrada. Es mi taza. Pero es mi taza, dice. Pero está despostilladita, ya te puedes cortar. Es mi taza. Bueno, hermano, nosotros debemos de cuidar a las mujeres, dice, como un vaso frágil. Debemos de cuidarlas. Tenemos esa gran responsabilidad de cuidarlas con ese amor, con ese cuidado, porque son frágiles, y es la mujer la que ocupa esa posición de fragilidad. El punto aquí de Pedro es este, hermanos. Dice, vaya, ahí en Pedro 3:7, dice que ellas son coherederas de la gracia de Dios. Diga conmigo, coherederas. Hermanos, el punto de Pedro aquí es este. Cuando usa esta palabra coherederas, está diciendo juntos, hombre y mujer, esposo y esposa, juntos, coherederas, ambos como hijos de Dios. Ambos deben de edificarse mutuamente su vida espiritual. El hombre tiene la responsabilidad de edificar la vida espiritual de su esposa como cabeza del hogar. El esposo debe contribuir al matrimonio edificándolo espiritualmente. ¿Y qué significa edificar el hogar espiritualmente? Escuche, y hermanas, apúntenles a sus esposos. Edificar un hogar espiritualmente no se trata de motivar a su mujer a que vaya a los estudios bíblicos. Edificar a su mujer espiritualmente significa
enseñarle usted mismo la palabra. Edificar a su mujer espiritualmente no se trata de mandar a su mujer al grupo de oración. Edificarla espiritualmente significa que usted toma a su mujer y oran juntos. Edificar a su mujer espiritualmente no se trata de llevarla cada domingo a la iglesia. Edificar, hombres, a su familia, ser el guía espiritual de su familia, no significa tomarlos y subirlos al carro el domingo y el miércoles, si es que ya es muy espiritual, el miércoles, y traerlos a la iglesia. Edificarlos espiritualmente es tomar a su esposa y a sus hijos, encerrarlos en un cuarto y tener su devocional familiar. Eso es ser un guía espiritual de su hogar, de su esposa. Hermanos, ustedes pueden hacer eso. Ustedes pueden hacer eso por sus esposas. Ustedes pueden hacerle tanto bien a sus esposas. Ustedes pueden bendecirles tanto a esa mujer, pero no a su manera. Ustedes pueden bendecir tanto a sus hijos, luego vamos a hablar de eso, pero no a su manera. La Biblia les manda, sean verdaderos hombres, guías espirituales. Ustedes pueden hacerlos, hermanos. Just do it. Dice, hermanos, ¿cómo lo deben hacer? Dice, dando honor. Dándoles honor. Esa palabra es valioso. Tomando a su esposa como alguien verdaderamente valiosa, verdaderamente estimada, significa guardar con alta dignidad. Darle honor a su esposa es verla verdaderamente como alguien valiosa, como coherederas. Así como tú te amas a ti mismo y quieres el bien, así para ella. ¿Cuáles son las consecuencias? El texto nos dice que las consecuencias de no ser un hombre bíblico, hermanos, está allí. De no amar a sus esposas, hay consecuencias. Afectará tu espiritualidad, afectará la espiritualidad del hogar. Como a coherederas de la gracia de la vida, dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Se fija cómo es claro el pasaje y nos pone las consecuencias? De no amar a nuestras esposas, de no ser esos guías espirituales, de no ser la cabeza del hogar, tiene un efecto inmediato en tu espiritualidad y en la espiritualidad de tu casa. ¿Qué significa esto, hermanos? Desde el punto de vista teológico, bueno, sabemos que si desobedecemos la ley de Dios, que si voluntariamente rechazamos sus mandamientos, dice la Escritura, si mi corazón hubiese mirado la iniquidad, Dios no me oiría. Desde el punto de vista teológico sabemos que rechazar una ordenanza de Dios va a tener sus consecuencias. Pero desde el punto de vista práctico, ¿cómo se traduce eso? Cuando violamos algo que Dios quiere que hagamos, ¿qué sucede? Cuando estamos violando y quebrantando algo y tenemos un pecado constante y rechazamos hacer aquello que Dios nos ha mandado y el Espíritu nos está redarguyendo ahí, ¿qué hacemos? No pasa mucho tiempo, hermanos, sin que nos apartemos de la oración. Las oraciones se van volviendo incómodas porque sabemos que está ahí un pendiente y no queremos cambiar, no queremos cambiar. ¿Qué sucede? Después no oramos. Y simplemente las oraciones después no se hacen. Y las oraciones que no se hacen no son contestadas. Hermanos, las oraciones van a ser cortadas. Eso es lo que dice aquí Pedro.
Si usted no tiene una relación, escuche, con esto termino. Si usted no tiene una relación basada en la palabra bíblica, como cabeza, como guía espiritual, como aquel que satisface las necesidades de su esposa y la guía y la santifica y hace que su mujer sea cada vez una mujer más bíblica, sus oraciones, dice Pedro, van a ser cortadas. Su espiritualidad, su relación con Dios, maridos, tu relación con Dios va a ser cortada. Cuando entendí esto, hermanos, dije, wow, ahora entiendo. Porque a veces batallamos con la oración. Porque a veces batallamos. Porque a veces no queremos orar con nuestras esposas. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo tomar a nuestras esposas y orar juntos? Porque sabes que estás fallando. Y si tus oraciones van a ser cortadas. Hermanos, tenemos un alto llamado, una gran responsabilidad. Cuando el hombre no mantiene las relaciones debidas con su esposa, se cortará la práctica de la oración. Así la relación de un hombre con Dios, así como la relación de un hombre con Dios está estrechamente relacionada a la relación que el hombre tiene con sus semejantes. Cuando vivimos una relación inadecuada con nuestros semejantes, es decir, nuestra intimidad con Dios, ¿se da cuenta cómo se afecta? Cuando nos peleamos y empezamos a vivir desordenadamente, luego en la espiritualidad, ¿cómo tenemos esas consecuencias en nuestra devoción con Dios? De la misma manera, hermano. Cuando usted no cumple con los mandatos dentro de su matrimonio, dentro de su hogar, usted va a tener consecuencias en su relación con Dios. Y Dios no quiere eso, por eso están sus instrucciones. Hermanos, vamos a orar.